Vertical. Objetivo. Diferente. Enfocando los hechos que son noticia desde otro ángulo. Y ya con ustedes, José Valcácer. Mire, le anuncié a principio del programa que teníamos hoy la visita del doctor Fernando Rojas. El doctor Fernando Rojas, yo ausculto primero, averiguo mis invitados para saber qué clase de personalidad tengo en mi programa. Es uno de los más reputados epidemiólogos que hay en República Dominicana. Los mocanos contamos con el privilegio de tener una persona de la calidad profesional del doctor Fernando Rojas. Y qué bueno, porque él nos servirá esta noche de orientación en este caso, en esta situación dramática que vive la República de Haití y que es nuestro vecino. Un vecino que viene y va de manera permanente, legal e ilegalmente, no importa cómo sea, y es una amenaza la situación por la que ocurre allí para la República Dominicana. ¿Cuál es la intención de este programa? Hacer una contribución a la salud del pueblo dominicano, a la salud fundamentalmente de aquellos a donde llegan las ondas, las imágenes de este programa que estamos produciendo en esta noche. Buenas noches, doctor Fernando. Encantado de estar contigo esta noche. Gracias, doctor. Estamos más que orgullosos de contar con la presencia de una personalidad y de un profesional de su nivel, y más en este momento tan importante para todos nosotros. Doctor, dicen que las autoridades haitianas todavía no han podido determinar el origen de este brote de cólera que está causando estrago en la población de ese país. ¿Podría usted explicarnos a nosotros y a los amigos cablevidentes dónde se origina, cuáles son los elementos que influyen para la reproducción de esta bacteria que causa los efectos que más adelante hablaremos en el cuerpo humano? Bueno, la primera pandemia de cólera que se está descrita fue en 1837. Estamos en la 7ª pandemia, o sea, desde entonces ha habido cólera en las distintas partes del mundo. Hablamos de pandemia cuando es una enfermedad que afecta a todo el mundo, ¿no? Y esta 7ª pandemia comenzó en 1961, es decir, hace 50 años. Ya. Hace 50 años comenzó. Y República Dominicana tuvo la última presencia del cólera para la década del 70 del siglo antepasado. Ya. Es decir, que tenemos 140 años sin cólera en República Dominicana, cuando fue afectado por la 4ª pandemia, cuando fue afectado de cólera, cuando todavía no se sabía cuál era el agente causal, el Vibrio cólera, que para 1883 Robert Koch descubrió, y John Snow en 1854 describía de que algo muy importante en el saneamiento ambiental de las poblaciones, que las aguas negras no pueden ir juntas con las aguas saludables, con las aguas sanas. Sí. Y eso se pudo averiguar en Londres, es verdad, después de muchas muertes por el cólera. O sea, que después de 140 años en República Dominicana llega a la isla del cólera. O sea, llega a la española, incluyendo Haití. Exacto. A la española. Aunque hay información de que solo hace 50 años, yo pongo en duda esa situación. Hablamos de cólera como epidemia, como enfermedad mortal, porque el Vibrio cólera, hay variedades de Vibrio cólera que pudieran estar presentes, y ese no es el caso. Hablamos de situaciones dramáticas
como las que ocurren ahora mismo en Haití en solo 5 días. El primer caso fue descubierto el 19 de octubre. El primer informe es del 23 de octubre, o el 22 de octubre, hace 5 días, hace 2 horas, acaban de dictar el quinto informe. Sí. O sea, en este momento hay 3.654 casos de cólera diagnosticados y la cifra de fallecidos ha subido a 284 fallecidos. 284 personas certificadas oficialmente. Es importante que no nos llevemos los de los rumores. Si usted abre en el internet se va a encontrar algunos que dicen 350, pero las cifras oficiales hasta las 6 de la tarde, todos los días se da un informe a las 6 de la tarde, las cifras oficiales son 284 muertos y 3.647 casos identificados en 2 departamentos de Haití. En 2 departamentos de Haití. Que equivale a una provincia de este país. Más que una provincia, porque Haití solo que tiene son 7 u 8 departamentos, ya. No 32 provincias. Ya, ya. Esos 2 departamentos son el de Artibonite, donde está Gonaíves y donde está San Marc, que ha sido el más afectado, y el departamento centro, que tiene a Mirabeláez como capital, y Ainche como una provincia que fue de República Dominicana, ¿sí?, en el momento en el siglo antepasado. Que está en la frontera cercana. Es la parte más cerca de aquí, entrando por Elías Piña. Ya. Pero hablamos de 50 o 60 kilómetros de distancia. Y es a donde está situada la presa de Peligre, que represa toda el agua del Artibonite, sí, que sirve como la única gran presa de agua que tiene Haití. Es decir, que el río principal de la isla, con 350 kilómetros de distancia, de recorrido, está enfermo. Está infectado. Está enfermo. Vamos a decir que hay alguien que dice que son afluentes del Artibonite, y todavía es muy temprano, como yo te decía, fuera de cámara, para decir cuál es la causa. Ahora, ¿qué se dice? La que yo creo más como una probabilidad tentativa. En el año 2004 hubo un huracán importante que destruyó a Gonaíves, y Gonaíves fue prácticamente atacado. En el año 2008, 4 huracanes atacaron Haití y también atacaron el Artibonite, el departamento del Artibonite. 2 grandes tragedias. El Artibonite se quedó sin agua. En Haití en este momento, la gente que ha estado enferma lo que pide no es alimento, es agua. Agua. No tiene agua, no tienen agua potable. Los sanos y los enfermos, todo el mundo. Nadie, no hay agua confiable. Ya. Y la atención y el apoyo internacional es para proveerle agua. ¿Fruto de qué? De que sus sistemas de agua fueron destruidos en época de estos 2 huracanes. Pero ¿qué produjo la detonación? Probablemente. Y me estoy refiriendo a la hipótesis de Partners in Health, la fundación que fundó Paul Farmer, un gran líder caritativo americano que hoy está en Ruanda y que hizo grandes aportes a la lucha antisida. Me estoy refiriendo que él dice, y esos 2 acontecimientos del siglo, de la década del 2000, más después del terremoto, porque esta zona no fue afectada por el terremoto, después del terremoto, la diáspora, los desplazamientos de 300.000 personas de Puerto Príncipe a Gonaíves y San Marcos, produjo una mayor crisis en la situación. Y ahora podemos estar viviendo las consecuencias de los daños que ha estado sufriendo el departamento del Artibonite y el departamento centro. O sea, que eso pudiera ser explicaciones tentativas, pero es muy temprano para decir cuál es la causa. La gran preocupación en este momento es la contención. O sea, ayer habían 259 fallecidos, hoy hay 284 fallecidos, 25 fallecidos más, 345 casos más. Pero eso que está produciendo una muerte todavía muy alta,
7.5% de los casos mueren. Eso nosotros creemos que va a reducirse, pero el problema fundamental es que el Vibrio cólera entró en la isla española y entró con fuerza, entró con mucha fuerza, y tenemos que hacer lo que hemos estado proclamando en el día de hoy. Tenemos que prepararnos para detectar rápidamente los brotes epidémicos. Todo el mundo tiene que colaborar y notificar a los sistemas de atención públicos de República Dominicana la presencia de una situación de enfermedad anormal, la presencia de unas diarreas profusas, y ese es el mecanismo de alerta que tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos, teniendo una vigilancia activa, no una vigilancia pasiva, y preparar la respuesta. En el quinto comunicado o informe de situación dado hace 2 horas por el gobierno haitiano, con apoyo de las agencias internacionales de salud, se dice: Haití inaugura su estrategia de respuesta nacional a la epidemia del cólera. Es decir, que en este momento Haití cuenta ya con una estrategia de respuesta nacional a la epidemia del cólera. Algo que nosotros entendemos que es lo que también debe ser la respuesta dominicana. Consta de 3 elementos. Primero, proteger a las familias. Proteger a las familias, es decir, hacer un trabajo en la comunidad, porque muchas de las acciones son de promoción de la salud. Segunda actividad que plantea el gobierno haitiano en la estrategia nacional es fortalecer 50 puestos primarios de salud en Puerto Príncipe, porque su gran preocupación es que San Marc está a 70 kilómetros de Puerto Príncipe, o sea, donde hay una de las zonas más afectadas, y ellos tienen que fortalecer la atención primaria. Y tercera componente de la estrategia, 10 centros de tratamientos de cólera y 8 hospitales para casos graves, reforzarlos. Es decir, esa es su primera gran estrategia nacional de respuesta a la epidemia del cólera. Mientras tanto, hoy murieron 25 personas más, hoy se notificaron 350 casos más. Es decir, cifras para recordar: casi 4.000 casos, casi 300 muertos. 7.5% de los que enferman están muriendo. Y la buena noticia es que si nos preparamos adecuadamente y elaboramos una respuesta nacional, nosotros podríamos salir librados. Es una prueba fundamental, pero también una lección. O sea, que nunca más vuelva el cólera a asustarnos como nos asusta en este momento, de intervenir en el desarrollo nacional y social. De eso precisamente, doctor, vamos a hablar en la segunda parte del programa. Nos vamos a un cambio para que le expliquemos, usted le explique a la comunidad, a la gente que está en contacto con el programa, cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar para que el cólera no haga presa de los ciudadanos de República Dominicana.